Gusto estar de nuevo con ustedes conectado en este Sin Reserva Live. Hoy vamos a conocer a un niño campesino. Hoy me voy a sentar con el niño interior de una persona que logró superar diversas dificultades y convertirse en escritor, en poeta, en filósofo. Se graduó de la Universidad del Cauca y oigan a esto. Se graduó también de un magíster de filosofía en la Universidad de Toulouse en Francia. Esto es a lo que ha llegado el señor Leonel Plazas Mendieta. Digamos, pero si les digo que nació en Cartagena del Chairá, que en el Caquetá, en medio del conflicto armado, que fue un niño campesino que en su infancia fue desplazado por la violencia, que le tocó trabajar desde muy pequeño y dejar atrás la infancia para tomar responsabilidades que no le competen, no le competían en ese momento. También que fue víctima de abuso, en fin, una cantidad de dificultades. La pregunta es entonces, ¿cómo llegó a ser el escritor que es? ¿Y cómo llegó a ser el escritor de esta obra? El olor del polvo, en donde narra de manera poética las vivencias de su infancia y además llegar a ser traducida al francés por una editorial en Suiza. Ya vamos a hablar con el autor de este libro maravilloso. Vamos a esperar a la editorial que se nos conecte de una vez, que me pida y me solicite por favor entrar en este live para de inmediato arrancar. Voy a ir poniéndoles acá de qué se trata este live, y es la infancia en medio del conflicto armado. Constantemente hablamos Constantemente hablamos en Sin Reserva de cómo ofrecer esa mejor infancia posible, pero tenemos que decirlo, yo me he sentado con privilegiados, con figuras públicas, con personas reconocidas, y esta es la primera vez que me siento con un drama que vivimos en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en América Latina, en el mundo entero, donde las infancias nacen en territorios alejados, en territorios olvidados, en territorios en donde hay una serie de violencias y de situaciones que viven estos niños. Y cuando crecen, ¿en quiénes se convierten? ¿Cuál es el futuro tal vez de estos niños que crecen en medio del conflicto? De nuevo, Escarabajo, le pedimos que se pueda agregar a este live, que nos mande la invitación para poder agregarlos aquí. Esperen un momentico. El conflicto armado. Perfecto, ya estamos aquí. Vamos a ver. Vamos a ver cómo nos podemos conectar. Aún no me llega la solicitud de Escarabajo. Vamos a esperar a ver. A ver. Vamos a enviársela a nosotros. Escarabajo. Ahí le enviamos la solicitud. Vamos a ver si se nos conecta. ¿Vale? Hola, Joana, ¿cómo estás? Ana María, un gusto. Xiomara, hola. Laura Zuluaga, Sebas por el mundo también. Todavía no tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Si no, lo que hacemos es bajamos esto y comenzamos de nuevo. ¿Les parece? Yo voy a hablar con el escritor a ver qué le pasó, porque por acá no lo veo. Beatriz, hola. Roberto Andrés, bienvenido. Bueno, vamos a conversar. ¿Qué más, mi Beatriz? Acá está ya. Se unió, pero ahora sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿me escuchas Sí, allí? Leonel. Perfecto. Ok. ¿Y me ves bien? Ahora sí. Ahora ¿Ahí está bien? sí. Un poquito más cerca, si lo puedes dejar un poquito más cerca para verlo desde acá como estoy, no tan lejos, 2 segundos, por favor. ¿Me regalas un segundito, por favor? para que te escuchemos mejor. ¿Sí? Por- ¿Es posible? Sí, perfecto. Sí, nos toca sin audífono. Sin audífonos, por favor, acerca un poco más el celular para que te podamos escuchar mejor, ¿vale? Muchas gracias. Leonel, voy comentando y lo voy comentando a los que ya están conectados. Para mí, contar tu testimonio
porque es el de cientos de niños que aún crecen, digamos, en medio del conflicto armado, solamente, Te toca digamos, en ponerte en Colombia, el sino sofá. en varios países de América y también del mundo entero. Digamos que nacemos en ciudades principales, pues somos privilegiados porque hemos visto la guerra, hemos sido testigos de alguna u otra manera a través de una pantalla de lo que ha ocurrido, que es este tipo de violencia. Personas como tú en la región del país, se llama la Colombia profunda, pues les tocó Pero es que yo le hablo por crecer en medio el... de la guerra, ¿sí? Y uno se pregunta cómo ofrecer la mejor infancia posible, sobre todo a estos niños que están creciendo en medio del conflicto. Y ahí sí, pues viene un gran reto, que no solamente se trata de la educación, que no solamente se trata de lo que pueden dar los niños, sino también de las posibilidades que tiene que tener el Estado de llegar hasta todos los territorios de nuestro país para ofrecer, digamos, esa mejor infancia posible a niños que crecieron como tú. Leonel, y bueno, ya les estaba comentando a todos los que están conectados, un libro, yo lo tengo, si tú ves, yo me lo leí completico, le puse mis stickers para tener en cuenta todo, pero es un libro maravilloso, es un libro muy lindo que habla de tu infancia y de lo que te tocó vivir, se llama El olor del polvo, y quiero comenzar preguntándote a ti, Leonel, ¿a qué huele el polvo? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Muchísimas gracias a ti, José Fernando, por interesarte realmente pues, en este libro y en la historia que cuenta y pues por invitarme a este gran programa. Eh, Primero que todo, pues realmente el libro al comienzo tenía un título que se llamaba Regresiones. Las regresiones, conceptualmente hablando, significan aquellos recuerdos no elaborados, ¿sí? Y que de pronto uno ha decidido o ha olvidado por necesidad misma de supervivencia, del olvido, ¿no? El olor, pues, del polvo surge después porque realmente ya es el final del libro, donde el niño dice esto, y pues el olor del polvo es el olor a pueblo, eran las carreteras empolvadas del pueblo, Uh -huh. y en mi caso, digamos, hay una imagen muy bella que en las tardes, cuando yo después de salía de trabajar e iba a jugar ajedrez con mi amigo, eh, bajaba la chiva, bajaba el bus a escalera a mucha velocidad, sí, por la calle principal, que era la única calle del pueblo, y, y bajaba levantando el polvo, ¿no? Y ese instante, digamos, de quedar como al medio del polvo y todo eso, es la imagen mía pues, de mi pueblo, y es el olor de la memoria, ¿no? Huele digamos, huele a la niñez de nuestros pueblos, ¿no? Un poco. Uh -huh. Ahí sale este libro de nuevo a los que están llegando, El olor del polvo, que cuenta la historia magnífica tuya de Lionel en medio de el conflicto armado, en medio de un pueblo también con unas maravillas y el privilegio también que tienen las personas que crecen cerca al bosque, cerca al vecino, ¿no? Que no lo tenemos los que nacemos tal vez en las ciudades con un poco más de prevención, con seguridad increíble, a veces ni nos encontramos en los ascensores ni nos saludamos, pero también tienen ciertos privilegios quienes nacen en el monte, digámoslo así, o en la Colombia profunda. Ya vamos a hablar de los privilegios, pero también de las dificultades que te tocó vivir. Y para comenzar a entender un poco tu historia, la historia compleja, pero también maravillosa que viviste en la infancia, quiero entender y quiero que nos cuentes cómo está constituida tu familia, tu núcleo central en ese momento cuando eras niño, ¿quiénes lo conformaban? Y en ese momento, digamos, nosotros somos una familia numerosa, somos una familia, pues en eso muy colombiana, digámoslo así. Éramos 13 hijos y todos, pues, digamos, de la misma mamá y del mismo papá. Y, y pues éramos hijos que nos llevábamos muy poco, digamos, en edad, ¿sí? En algunos casos, digamos, pues, eran mayor la diferencia, claramente, de edad, y en el momento en que yo escribo el olor del polvo, que empiezo a escribir el olor del polvo, ya en mi casa ya
quedan solamente siete hermanos más o menos, siete hermanas entre hermanos y hermanas. Entonces ya varios han partido, ¿sí? Pero digamos que está todos esos recuerdos frescos de por qué han tenido que partir, o uno escucha, ¿no? Eh, allí escuchar los rumores, ¿sí? De por qué han tenido que partir. Entonces esto, en ese momento, pues es una familia numerosa, pero que se va desintegrando y que cuando digamos, yo ya nazco, pues quedamos más o menos siete. Ujú. Quedan 7. Bueno, vamos a devolvernos un poquito antes de que tú nacieras porque ya habían vivido una situación compleja tu familia y es que ellos fueron desplazados del Huila y les tocó irse a Cartagena del Chairá en el Caquetá. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, allí digamos, lo que pasa es que mm, después de que pues, mi madre y mi padre se casan, todavía está el periodo de la violencia, claramente, todavía está toda esa resonancia, y pues está esa transición de los liberales y los conservadores hacia, digamos, unos movimientos campesinos un poco más de izquierda, un poco más que reivindican sus derechos. Mi padre empieza, digámoslo así, a trabajar muy fuertemente por los derechos pues, del campesinado. No tenían estudio, tenían escuela hasta los 3 años. Y digamos que eso en una región que también de alguna manera era un poco conservadora, pues digamos era mucho más que incluso ser liberal, ¿no? Entonces también eso empieza a generar ruido y empieza a generar problemas y pues mi papá termina teniendo que desplazarse para que no ocurran hechos Ujú. violentos. ¿Cómo tu papá Entonces, logra, en medio de esa situación adversa en donde pues estaba el conflicto armado en esa región, mantenerse como en la legalidad, sabiendo que habían vecinos que cultivaban amapola, sabiendo que, digamos, estaban todos los grupos al margen de la ley, tal vez hostigando el pueblo donde ustedes vivían, etcétera? ¿Cómo logra tu papá mantenerse en la legalidad, puesto que además en su pensamiento era de izquierda y era de ayudar a los que no tenían, de ayudar y de llevar progreso de alguna otra manera, que no existía tampoco y que en muchas regiones de este país sigue sin llegar a ese progreso? sí, pues digamos, mi papá como era un campesino, entonces desde el comienzo, digamos, fue a través del cultivo de la tierra, ¿sí? Recuerdo que cultivábamos tomate de árbol, lulo, arberja, pero también, digamos, él tenía una capacidad muy fuerte, incluso le decían el paisa, su familia se parece que venía de Caldas, porque también era muy bueno negociando, ¿cierto? Era muy buen comerciante. Entonces también él se ayudaba con, digamos, la finca como tal, ¿sí? Y sobre todo también con el comercio. Entonces mi padre tuvo varios Ujú. almacenes, restaurantes, y lo último que tuvo fue la panadería, que es donde se desarrolla un poco el olor del polvo, Ujú. ¿no? Entonces fue, digamos, allí y de alguna manera también eso, pues digamos, había un trabajo, la gente, digamos, en las zonas de conflicto y en las zonas que hay dominio también por grupos armados, pues la gente también se organiza porque mucho antes que lleguen o incluso después de que están, se mantienen organizados porque eso les permite autonomía, les permite también mantenerse frente al conflicto y frente a los distintos actores, ¿no? Les permite, y de todas maneras también el campesinado históricamente eh, a- se organiza, ¿sí? Es decir, construye comunidad, es un sujeto creador de comunidad. Y en ese sentido, eh, pues digamos, mi padre no era ajeno a esos pensamientos, ¿no? Entonces digamos que no solo se trataba, digamos, de sobrevivir al medio de eso, sino también de construir comunidad, de construir todo esto. Y pues yo me daba cuenta, digamos, que mi padre era como un líder que lo escuchaban, ¿no? Que leía, que lo escuchaban, y que incluso pues en esas regiones tan apartadas en ese momento, incluso pues leer libros era de alguna manera mal visto, pero también era posiblemente señalado. Hablar de la realidad misma
del país, hablar de eso, pues podría significar que usted también era señalado, digámoslo así, en ese contexto, Sí, voy a leer ¿no? dos partecitas de tu libro. eh, Aquí está, El del polvo, donde él cuenta su infancia en medio del conflicto, en medio de esta región de Cartagena del Chairá, en el Caquetá. Entonces tu padre te dijo algún día, dices esto, me dijo que no estaba bien pelear si no era para defender la vida. Y otra de las cosas que dices acá es, recordé que el otro día iba delante de la vaca y la vaca me dio un toquetazo en el rabo, me caí como a 1 metro. Padre me recogió y dijo, a la naturaleza no hay que querérsele pasar. El lugar del hombre es al lado de los animales, no delante, mi hijo. Sí, Dos frasecitas que rescato que seguramente muchas cosas te ha enseñado tu papá, pero dejan ver también el momento en el que vivías, eh, cuando habla de pelear sino para defender la vida, que es lo que me estás contando, y también ujú, de tu vida en el... sí. ¿Me escuchas Sí, te allí? estoy escuchando. Sí. Pues yo creo que una de las cosas, cuando yo escribo El olor del polvo, ¿qué me ocurre? Que yo veo una infancia de alguna manera olvidada, ¿sí? Porque he tenido que olvidarla para sobrevivir en la ciudad, como un joven que se fue muy Uh pronto. -huh, Y cuando yo vuelvo a eso, empiezo a encontrarme, por eso son como regresiones. Cuando yo vuelvo a eso, me doy cuenta y me empiezo a escuchar todas las voces, entre ellas las de mi padre, del pueblo, ¿no? Y esas voces tenían una profunda sabiduría de la vida, ¿cierto? Tenían un conocimiento de su relación con la naturaleza, ¿sí? Eran campesinos y uh campesinas -huh. que, contrario a lo que se ha dicho mucho, digamos, mucho tiempo, pues han convivido con la naturaleza, han cuidado la naturaleza también, ¿sí? Y también han utilizado la naturaleza para sobrevivir. Sí, Y digamos que esas voces empiezan a aparecer muy fuerte, claramente la de mi padre, pero porque recoge precisamente esa sabiduría que yo la había internalizado casi que inconscientemente y que después entendía por qué casi era, o sea, cómo eso estaba hecho, cómo de eso yo estaba hecho uh -huh, inconscientemente, ¿sí? uh -huh. Entonces, esa regresión me permite hacer eso, ¿cierto? Y es la escritura la que me va a permitir. Entonces me encuentro al medio de esas voces y no me hallo solo, ¿no? No me encuentro solo, no es el niño solo concibiéndose en su infancia, sino que es el niño siendo niño al medio de un pueblo, al medio de la violencia, pero también al medio de su familia y de toda la dinámica que implica pues vivir en la Claro. ruralidad. ¿Quiénes eran los muchachos del monte que tú nombras en este libro? Los muchachos del monte eran los guerrilleros que pues vivían, digamos, en el monte y que a veces bajaban, ¿no? Y se les decía los muchachos del monte, era como, como el mote que se utilizaba popularmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tú creciste en zona roja, en medio del conflicto armado, del narcotráfico, donde habían muertos, me contabas antes, cuando conversamos, que pues constantemente habían muertos. ¿Sientes que de alguna manera estas vivencias en la infancia se te volvió cotidiana la muerte? ¿Se te volvió cotidiano de alguna otra manera? ¿Lograste normalizar la violencia por lo menos en tu niñez? Como que ya era normal ver a una persona muerta que me han matado, era normal escuchar disparos, etcétera. yo creo que si una de las cosas, Sartre decía que una de las cosas horribles de la violencia es que se normaliza, Uh -huh. pero yo creo que la gente de todas maneras nunca termina de aceptar la violencia, ¿no? Sí. Y los niños menos, porque los niños precisamente lo que intentan es tratar de vivir al medio de eso, ¿no? De jugar, de conocer, de divertirse. Eh, y yo creo que en el libro muestra varias experiencias con la muerte, ¿no? Uh -huh. Desde ver asesinar hasta inclusive la reflexión del niño, es que yo puedo llegar a causar la muerte, porque hay una imagen muy fuerte allí también cuando se hace Uh -huh. conciencia de eso. Y digamos
que, lo que se pierde, digamos, en algún momento es esa relación incluso que a veces es sagrada con la muerte de nosotros los vivos. Entonces, lo que se pierde a veces es precisamente ante tanta muerte, pues la gente tiene que tratar de seguir viviendo también, ¿no? Y la gente tiene que tratar de eso. Entonces, el libro de alguna manera muestra que pese a que vivíamos al medio del conflicto, como lo hemos vivido en nuestro país en general, eh, pues hay vida allí, ¿no? Y esa vida tiene que precisamente tratar de vivirse también en medio de eso. Entonces, de alguna manera el libro muestra que la gente trata de vivir lo mejor posible, incluso en las peores condiciones. Así les estén obligando a normalizarse la violencia y todo eso, ¿cierto? Pero que en todo caso no hay una resignación tal, sino que siempre hay una búsqueda de la Claro. vida a través de la organización, a través de la cultura, a través de, ¿sí? Y eso fue lo que yo, digamos, lo que yo entendí cuando escribí El olor del polvo también. Eso no lo entendí antes, sí lo entendí después de haberlo escrito. Mira, aquí voy a leer algunos apartes que tú tienes en tu libro. Dice, el otro día que jugábamos a balón, unos se acercaron y nos preguntaron que si habíamos visto la guerrilla. Jaime les respondió que uno no sabía quiénes eran los unos o los otros. ¿Cómo nos van a confundir? Nosotros somos el Ejército Nacional que defiende al pueblo, dijo uno de ellos. Voy a leer otra parte y ya te voy a hacer una pregunta alrededor de esto. Yo he escuchado unos hombres que queman casas y cortan la casa de las personas. Dicen que están en Pacarí. Y otra parte por acá dice, trae una pistola en la mano. Me ha visto. ¿Me devuelvo? ¿Matará niños cobardes? ¿Cómo mató el muchacho al frente de la casa para probar un revólver? ¿Debo seguir? No podré mirarle si me mata. Hay una constante también aquí en tu libro y es también que empiezas a narrar lo que te va ocurriendo. Te encontraste con una persona armada, te preguntas si matará niños cobardes, de alguna otra manera también tuviste relación directa con el ejército y los confunden porque ya no saben quién es quién, no saben cuáles son los buenos y cuáles son los malos y también habla mucho de esas vivencias que te tocó cuando vivías en Cartagena del Cheira. Sí, sí, o sea, yo lo que creo es que, digamos, allí, cuando empiezan a aparecer todas esas imágenes, es porque realmente es como reconocer que, que fuimos o lo que somos, lo hemos sido al medio de la violencia, ¿sí? Y en ese sentido, esas imágenes, pues los niños son los primeros afectados, digámoslo así, en la guerra, ¿no? O sea, son los que van a... Y, y en muchos casos son las primeras víctimas, pero también son los que van a llevar esa memoria de la guerra, ¿no? La Entonces, esperanza de alguna otra manera, ¿no? y la esperanza también, porque en última son los únicos que pueden, digamos, luego elaborar qué fue lo que pasó, ¿no? Incluso no luego, sino ahí Sí. mismo. Los niños realmente allí están elaborando, allí están pensando por qué ocurre esto, por qué decir. De hecho, pues el libro, una de las cosas que me impresionó y que luego lo entendí también como maestro, pero también como padre, es la capacidad de entendimiento de los niños. Siempre creemos que los niños